Bien, vamos a desayunarnos en lo que sería la profunda observación de sí mismo. Estoy muy interesado en escuchar más sobre este texto que trajiste de Marcello Martorelli sobre el despertar de la consciencia. Y quiero ir más allá en la espiritualidad, y ya no en un nivel superficial. Realmente deseo acelerar nuestro crecimiento personal, en serio. El principal tema de este texto es si podemos cambiar realmente, sin autoengañarnos. Necesitamos para esto una constante observación de nosotros mismos. No solo comprendiendo esto en términos de meditación, sino en el ser consciente, principalmente de nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones todo el día. ¡Wow! Un cambio de perspectiva total, no solo añadiendo otra cosa a tu lista de actividades, sino usando esta gran analogía, la del observador y lo observado. El texto lleva esto mucho más allá todavía. No es tampoco solamente, para cuando estás en estado de meditación, es sobre aplicarlo permanentemente a nuestra vida diaria. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo reaccionas ante un mail estresante? ¿Qué actitudes tenemos ante un maltrato? ¿Qué pasa por nuestra mente durante un viaje? Etcétera. Es como que estuviéramos construyendo una nueva relación con nosotros mismos. En lugar de estar perdido, confundido en tu mente, con un diálogo interno insoportable, podemos dar un paso más y aprender a observarnos, observando nuestros pensamientos, lo que estamos pensando ahora, por ejemplo, pero sin justificar ni condenar nada de lo visto. Tomando esa distancia prudencial del pensamiento al observarlo, es donde las cosas se ponen interesantes. Desde esa posición del observador, comenzamos a ver nuestros propios patrones, los hábitos que tenemos, esas formas en las que pensamos, y entonces reaccionamos. Mencionaste que querías entender tu ego mejor, ¿verdad? Bueno, es aquí donde se pone realmente profundo. Bien, hablemos del ego, porque el texto lo conecta sorprendentemente a esta idea de posesión. Cierto, y empieza muy temprano en verdad. Recordemos ese sentimiento cuando alguien tocó nuestro juguete. Ni siquiera lo recordamos, quizás. El punto que marca el texto es que esta cosa del ego ingresa naturalmente desde muy pequeños y puede seguir con nosotros en la adolescencia y expandirse aún más y más en la madurez de todas las formas inimaginables. Así que es más que solo poseer materialmente algo o alguien, entonces. Mucho más que eso. Es esta necesidad de controlarlo todo, esta idea de posesión, claramente parte del nuestro egocentrismo, de querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Entonces es aquí donde se equiparan una y otra vez, conflictos internos y externos, permanentemente. Me hace pensar en que entiendo muy poco estas cosas, cuando no van de acuerdo con mi plan. ¿Es eso un signo de esta posesión? Definitivamente es algo para prestar suma atención. El texto deja muy claro que no se trata de culpa, sino de ver esos patrones repetitivos, así que ahora con esta consciencia podemos elegir de manera diferente. ¿Qué elecciones decidiremos tomar para poder avanzar hacia un destino más sano y evolutivo para nosotros y quienes nos rodean? Así que el primer paso es solo notar que existe esa posesión, sin juzgarla, y solo traer esto a tu consciencia. Bien, así que la observación propia ayuda a ver estos patrones condicionantes, especialmente los conectados con el ego y la posesión. Pero, ¿cómo lo cambiamos? Este es el verdadero trabajo interior. Este profundo investigador habla de ser realmente honesto con uno mismo, incluso hasta cuando nos sea incómodo. Así que no pretendamos que todo sea perfecto. Esto es sobre la aceptación radical de lo bueno y lo malo, por ejemplo. ¿Cómo lo ponemos en práctica entonces? El texto habla principalmente sobre cultivar a ese maestro interior que tenemos todos dentro. Me gusta eso. Así que no se trata de buscar validación de otros o de compararse con alguna imagen perfecta de la espiritualidad. Se trata de mirar tu propia vida, sinceramente, tus elecciones,
tus reacciones, ¿estás realmente viviendo por tus valores? ¿O simplemente estamos hablando de ellos? Caminar el camino correcto, de eso se trata. Y creo que es realmente poderoso que el texto se encargue de todo esto y de compartir su propio viaje para poder ilustrar este revelador sendero. Esa vulnerabilidad hace que su mensaje sea mucho más poderoso. ¿Qué es lo que hace que una vida se vea transformada realmente por estos principios y valores? Esto me hace pensar en algo más que el texto habla: la consciencia de servicio. ¿Cómo encaja la autoobservación y la transformación interior en todo esto? Porque el punto principal del texto es que el crecimiento espiritual sea real. No se trata de desaparecer en una burbuja de luz brillante. Se trata de conectarse con algo más grande que tú mismo, y sobre todo contribuir al mundo con tu estado de ser. Se trata también de alinear tus acciones con tus principios y valores. Y el servicio es una manera poderosa de hacerlo. ¿Cómo puedes usar tus dones y experiencias únicas para hacer una diferencia? Me encanta eso. Cambiar lo que hay dentro de mí para poder ser un agente consciente de servicio. Pero, honestamente, podemos percibir que estamos siendo bombardeados permanentemente con mensajes sobre coaching, crecimiento personal, cuidado y mejoramiento humano, etc., que no están mal, en absoluto, pero debemos saber también que hay muchísimo más que todo eso, porque tan solo todo esto es el inicio del sendero. Esta óptica va muchísimo más allá, y esto, lamentablemente, es muy difícil de aceptar para un ego que en verdad no se ha transformado aún lo suficiente, solo es seducido por la idea del cambio. Pero el cambio en verdad nunca es lo suficientemente profundo. Esto no es una cosa más para añadir a la lista de lo que hay que hacer. Debemos comprender esto. La consciencia de servicio que el texto expresa no es un acto obligado para sentirnos mejor, sino un resultado natural de la consciencia de ser. Esto no se trata de alimentar el ego, se trata de ser naturalmente más abiertos y compasivos hacia nosotros y los otros. Entonces, cuando rompemos esa limitación de estar uno mismo en contra del mundo, o el mundo en contra nuestra, creamos un espacio para algo mucho más grande, y ahí es donde el verdadero servicio puede florecer, no por obligación o ego, sino de un verdadero deseo genuino de ayudar a otros. Esto se conecta con la historia del texto, sobre Parsifal y el Santo Grial. Parsifal no pudo alcanzar el Santo Grial en su primer llegada a la mansión de los elegidos, porque no supo responder a la gran pregunta: ¿el Santo Grial a quién sirve? Aunque su propio ego, su naturaleza inferior, estaba dormida aún, él fue autorizado a acceder de todas formas a la mansión de los elegidos, por su compasión y su inconsciente servicio desinteresado. Hay un hermoso paralelismo en esta observación. Pero continuemos. Luego de varios años de profunda reflexión por no haber podido responder y no ser aceptado, le es concedida una nueva oportunidad, logrando volver a la mansión, y allí le es nuevamente realizada la gran pregunta: ¿el Santo Grial a quién sirve? Pero ahora sí sabe la respuesta y dice: a ti, maestro, y a la humanidad toda. Parsifal había aprendido la gran lección que la consciencia de servicio era la respuesta correcta. El texto nos invita permanentemente a recordar que la autoobservación no es una cosa de momento. Debe ser algo constante. Se trata de abrazar el proceso de aprendizaje y crecimiento continuamente. ¿Cómo podemos hacer esto práctico? El texto claramente ofrece algunas herramientas muy interesantes. Recuerda, la importancia de tener un sueño claro y definido. Pero no es solo cualquier sueño. Definitivamente no. Esto no es sobre deseos espirituales o cosas materiales. Esto es sobre el honesto propósito de tu propia alma. Es acudir a su llamado profundo. ¿Cómo incluso ahora sí podemos observar con claridad la diferencia entre los deseos del ego y el propósito del alma?
que a veces se siente casi imposible abordar. Es aquí donde la autoobservación se transforma en algo tan crucial. Cierto, se trata más de cambiar cómo nos relacionamos con ellos. Sí, exactamente. Aprendimos a ver estos pensamientos como esas olas en la superficie del lago, no el lago en sí mismo, ¿verdad? Sí, sí. Y ese cambio, eso puede ser tan liberador. Me recuerda a cuando aprendes a meditar. Al principio, son todos esos pensamientos, flotando alrededor. Cierto. Pero luego hay un momento en el que es como ver estos pensamientos desde el observador. ¿Podría ser como intuir la consciencia no local? Absolutamente puede ser. Es esa habilidad de justamente observar atentamente, de observar esos pensamientos sin ser totalmente llevados por ellos. Es como cubrirse con un manto profundo, fuente de paz y sabiduría que siempre está ahí, incluso con todo el caos de la vida diaria. Suena que al sumergirse en esta consciencia no local, podemos acceder a esa memoria de alma, esa enorme fuente de sabiduría y conexión. Es mucho por comprender. ¿Qué tipo de conciencia podría ser si pudiéramos llevar realmente esta conciencia a nuestra vida diaria? Imagina enfrentar este desafío, pero con un sentido de calma, de claridad. No te sentirías atrapado en toda esa preocupación y ese miedo. O imagina tomar decisiones, desde este lugar de conocimiento profundo. Estarías guiado por la intuición. Así que ¿cómo? No solo estamos limitados por nuestras experiencias personales y nuestros puntos de vista. Tenemos acceso a esta fuente universal de sabiduría que podemos crear. Y quién sabe qué increíbles cosas podríamos descubrir mientras continuamos explorando este territorio más allá del pensamiento. Aclarando nuestra mente, acudimos finalmente al corazón. Así es como creamos un espacio para esta sabiduría interna. Esto ha sido increíble, pero siempre me gusta terminar en una nota aún más emocionante. Algo para que nuestros amigos ponderen. Bueno, el texto decía que el propósito del amor verdadero es la unidad, y sinceramente me hizo pensar, y mucho. Primeramente recordé cómo la idea de la posesión ciega nuestra mente y nuestras emociones. Indudablemente, la posesión es lo opuesto a la unidad. Es como si esa posesión creara una pared. Esta separación no solo es entre nosotros y otros, sino principalmente dentro de nosotros mismos, entre nuestro ego y nuestra propia alma, nuestro ser real. Así que aquí hay algo que reflexionar en profundidad. ¿Cómo podríamos dejar ir esa necesidad de posesión, esa necesidad de control, y abrirnos a una experiencia más profunda de amor y de unidad dentro de nosotros mismos y en nuestras relaciones? Es una pregunta que vale la pena explorar con una sincera honestidad. Es como si no pudiéramos liberarnos de la posesión, como si ella misma no lo permitiera, tomando como una especie de entidad incluso, dentro nuestro, que finalmente hasta opina y decide por nosotros mismos, en vez de atravesar esto y generar una conexión verdadera con el amor y la unidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que las cosas sean de una manera determinada, como nosotros queremos, que es como nuestra personalidad, nuestro ego, nos exige. Sí, hay unas palabras que podamos decir, para agarrarnos de algo es estar dispuestos a soltar y a dejar ir. Y según el texto, este dejar ir, este soltar el apego a la posesión que tiene el ego, no es algo ya terminado, es una práctica permanente que debemos sostener sin claudicar. Esta profunda reflexión nos invita a que pensemos en esos momentos cotidianos, en que vivimos, por ejemplo, los celos, que indudablemente son los frutos del árbol de la posesión. Cuando te descubres en ese estado de celos, de posesión, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, obviamente, según nuestro ego, desde esa ceguera, son en esos momentos en donde debemos poner en práctica automáticamente nuestra autoobservación y corregir nuestras actitudes indeseables. Finalmente. Lo sorprendente del texto es que con la autoobservación no se trata de ser perfectos, se trata de ver esos momentos, el bueno, el malo,
y elegir de una manera totalmente diferente a la que hubiéramos elegido antes. Teniendo en cuenta siempre en nuestro presente ese sueño claro y definido, esa consciencia de propósito, que nos ayuda indudablemente a mantener una visión clara. Esta conexión con nuestro propósito nos mantiene en marcha incluso cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. Porque seamos realistas, no siempre es fácil. A veces es más fácil simplemente quedarse quieto, cómodo y evitar estas verdades difíciles. Pero el texto en sí mismo muestra todo lo contrario, invitando a ser muy honesto con todo esto. Habla profundamente de enfrentar nuestras miserias humanas, nuestras debilidades humanas, estas partes de nosotros que nosotros mismos nos escondemos, hasta que finalmente descubrimos que la herida es por donde puede penetrar la luz. Es difícil, es muy cierto, pero es donde se manifiesta el verdadero crecimiento. Hay algo que debemos también reparar que es sumamente poderoso, que es el aprender a crecer juntos, cada uno a su propio ritmo pero unidos. Esto ha sido verdaderamente increíble. Hemos descubierto mucho de nosotros mismos, la consciencia de autoobservación, el ego, la posesión, el descubrir y encontrar nuestro propósito y tomar consciencia de él, la consciencia del amor y su destino, la unidad, la consciencia de servicio, la compasión, y todo esto ¿para qué? Para finalmente conocernos a nosotros mismos. No se trata solo de saber todo esto, se trata de aprender a vivirlo, para que nos mueva hacia la consciencia, la compasión, el amor y la unidad. ¿Qué pequeño paso podríamos tomar hoy para poner todo esto en práctica?